Hola hijos de Montejo, ¿están listos para que les explote el cerebro? El día de hoy les vengo a hablar sobre ingeniería de pavimentos y una investigación brasileña muy importante publicada en la revista de la UNAM, Ingeniería, Innovación y Tecnología. Es un abordaje experimental referente al escurrimiento en bloques de suelo cemento. Así que ven, acompáñame a descubrir el porqué de tan importante historia, que tú mismo puedes googlear y ver la cantidad de enlaces sobre escurrimiento de pavimentos que se te marcarán sobre esta investigación. Así que vamos. Vamos a conocer algunos conceptos claves que nos ayudarán a entender esta investigación. Primero, ¿qué es un pavimento? Podemos decir que es la estructura que se constituye por capas superpuestas sobre la subrasante de una vía. Estas son diseñadas para resistir las cargas continuas de tránsito, a través de un diseño con técnicas y materiales apropiados. Pueden ser flexibles, rígidas, articuladas, entre otras. Segundo, el escurrimiento. El escurrimiento es la corriente de agua que se mueve por la superficie de un terreno, en este caso del pavimento. Tras un exceso de la capacidad de infiltración de un material, se genera una superficie o lámina de agua que generará la escorrentía superficial. En el caso de pavimentos es muy importante para la consideración en el drenaje de este. Y tercero, tenemos el suelo cemento. Según la PCA, Portland Cement Association, es un material que resulta de la mezcla de suelo pulverizado o material granular, el cemento y el agua. La mezcla se compacta hasta obtener una alta densidad y a medida que el cemento se hidrata, el material se vuelve duro y durable. En otras palabras, podemos decir que es un material resultado de la mezcla entre suelo, agua, cemento, que compactada y bien curada generará un material duro, resistente y durable. Sobre todo, podemos decir de que es usable en pavimentos, principalmente en carreteras, calles, aeropuertos, áreas de parqueo, y resulta como un material entre semirrígido e incluso por la disposición que se suele tener, se podría decir de que es un pavimento articulado. Las resistencias dependerán mucho de la calidad de los materiales que se utilice, la dosificación adecuada y los ensayos a los diferentes materiales y test de laboratorios. Se ha comprobado que se puede llegar a resistencias muy altas dependiendo de la cantidad de cemento que se dé. Generalmente el cemento va de un 8 a un 14% de la mezcla, aunque puede llegar hasta 25 a 33% si es que se lo considera conveniente de acuerdo a la necesidad, utilidad del pavimento o del suelo cemento en otras construcciones, ya que también lo podemos usar en la estabilidad de presas, revestimiento de canales, estabilización de cimentaciones, entre otras. La cantidad de arcilla, limo, grava, gravilla se puede encontrar en diferentes tablas y de acuerdo con la calidad de estas, del suelo que se vaya a utilizar. Generalmente va aproximadamente de arcillas del 5 al 10%, limos del 10 al 20% y arenas de 60-80% para la resistencia. El agua tendrá que tener de un 8 a un 16%, este último como máximo. El material es muy importante ya que aporta la estabilidad, resistencia y es durable en el tiempo. Un material económico, sencillo de utilizar y con una gran cantidad de utilidades prácticas, sobre todo en pavimentos, que es lo que nos interesa hablar el día de hoy. Si quieres conocer más sobre suelo cemento, te dejo aquí en la descripción del video el documento sobre suelo cemento de la Portland Cement Association. Con estos conocimientos ya podemos empezar a analizar esta investigación. Es una necesidad común en todas las sociedades el deseo de desarrollarse y alcanzar una mejor calidad de vida. Es aquí donde la ingeniería civil, una rama de la ciencia e ingeniería, busca el desarrollo de las civilizaciones. Pero el aumento exponencial del medio urbano ocasiona un aumento de áreas impermeables, áreas que son cubiertas por pavimentos, por casas, por industrias y producen un aumento del escurrimiento, de las crecidas. Esto debido a que ya la capa vegetal se va disminuyendo y se pierde con ello infiltración, degradando la calidad de las aguas urbanas y con ello la sanidad por las fallas de los sistemas de drenaje, alcantarillado y con ello la degradación paulatina de toda obra civil.
Por ello, actualmente se está dando un enfoque científico-ambiental a la necesidad de mantener las condiciones de escurrimiento pre-urbanización. Una de estas propuestas son los pavimentos permeables, como dispositivos dispuestos a reducir el escurrimiento superficial, aumentando la infiltración y con ello también inclusive la evaporación. Es un material bastante innovador e interesante, porque permitirá mejorar la calidad de las aguas urbanas y aparte la reutilización del agua lluvia. En la investigación que hablaremos actualmente se refiere a pavimentos intertravados, que son pavimentos que representan un auge actual mundial, ya que presentan varias ventajas, tanto estructurales como visuales, ya que son realizados con formas para que se puedan encajar unos con otros en el suelo, es decir, se forman bloques. En este caso, bloques de suelo cemento, que se sientan sobre una base, una subbase y un sublecho. Y sobre todas estas capas se pone una capa de arena sobre la cual los bloques irían. Estos también van a tener unos bloques con unas ciertas aberturas de 5 milímetros para que estos sean cubiertos por arena, que va a ser por los lugares donde el agua va a poderse infiltrar. Grava y arena van a ser capas que faciliten la infiltración hasta el subsuelo, en la cual se pondrá unas obras de subdrenaje para conllevar el agua captada a una posterior utilización o desecho. Así, esta investigación busca determinar el coeficiente de escurrimiento, el cual va de un rango de 0 a 1, donde 1 representaría un coeficiente de escurrimiento total y nada permeable. Esto se lo hará bajo un análisis hidrológico experimental, bajo intensidades de 76.9 mm por hora y 117.7 mm por hora, que son intensidades calculadas por curvas IDF, que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia en hidrología, que son relaciones matemáticas generalmente empíricas de la intensidad de una precipitación y la duración efectiva de la misma, pero esto se hace a partir de un análisis hidrológico. En este caso, se basaron en la obtención de intensidades para la ciudad de Salvador, Bahía Blanca, en Brasil, para un periodo de retorno de 2 a 5 años. Un periodo de retorno es el tiempo que va a transcurrir para la presencia de que se repita una máxima crecida. Las investigaciones actuales están buscando lograr materiales que sean sólidos, resistentes y durables con el tiempo, que permitan obtener una infiltración similar a la de una vegetación nativa, que es la cercana a un 0.35. Así que esta investigación, como mencioné anteriormente, se va a basar en un coeficiente de escurrimiento calculado a través de estas diferentes intensidades, para lo cual se utilizó una caja metálica donde se iban poniendo 3 capas, una capa de un geotextil, una tubería subdrenante, una capa de arena y una capa de los bloques de suelo cemento. Se hicieron un total de 18 ensayos, separados generalmente cada semana. La utilidad de estos ensayos fue la practicidad con la que se pudo lograr una imitación de lluvia a través de un sistema de un modelo FEL3 para la precipitación artificial. Se logró hacer para 3 diferentes tipos de pendientes de los bloques, 1%, 3% y 5% de pendiente, además de que se hizo 3 ensayos para cada intensidad y así sacaron un valor de una tasa de escurrimiento, un valor promedio, y considerando un punto adicional clave que es la salpicadura. Generalmente cuando se genera una lluvia, no toda el agua va a lograr escorrer, así como todo el agua va a lograr infiltrarse y subdrenar, sino una gran parte del caudal se va a perder por salpicadura. Este valor también a través de un análisis matemático se logra calcular, se logra determinar y se lo anota adicional para el coeficiente de escurrimiento. Hay que decir que los bloques fueron construidos con una proporción de 1:20, 20 suelo, 1 cemento, y que a los 28 días lograron una resistencia de aproximadamente 100 kilogramos sobre cada centímetro cuadrado. Estos se los pusieron sobre una caja metálica de 50 centímetros por 50 centímetros de lado y 10 centímetros de alto. Bueno, la ecuación utilizada para el cálculo de la intensidad a través de las curvas IDF fue una fórmula de intensidad creada por Matos 2006 justamente para la ciudad de Salvador, estado de Bahía, en Brasil. Y el principio fundamental de sus cálculos está basado en el principio de conservación de masa, en este caso del caudal. Así que todo el caudal que debe ingresar será el caudal que deba salir.
Así fundamentalmente nos basamos en 4 caudales para el cálculo. El caudal de lluvia, que va a ser el caudal de entrada, y 3 caudales de salida, que será el caudal de subsuperficial, que sería el caudal producto de la infiltración, el caudal superficial y el caudal por salpicamiento. Así como podemos ver en la figura, se genera todos estos tipos de caudales. El flujo de entrada, que es la lluvia artificial, generará una cantidad sobre los bloques que se escurrirá sobre la superficie. Esto generará un flujo de salida. El salpicamiento también será un flujo de salida, pero un flujo que no se lo podría contar o contabilizar a través de productos manuales, pero sí bajo estas condiciones de conservación de masa o conservación de caudal, como quiera llamárselo. También, como se puede ver en la imagen, nos contenemos con un tubo de subdrenaje que se encontrará otro flujo de salida. Este será un escurrimiento subsuperficial. Cuando se hace este flujo volumétrico de masas, se va a generar todo el caudal ingresado, que en este caso se va a basar. El caudal de lluvia va a ser igual al caudal perdido, que sería el caudal de salpicamiento. El caudal superficial, que es un flujo que se lo va a medir a través de un medidor volumétrico de la cantidad de flujo para un diferencial de tiempo. Y el caudal subsuperficial, que es el caudal o tasa de infiltración producto de la permeabilidad de las diferentes capas. Hay que considerar que esta infiltración o caudal subsuperficial es un caudal totalmente dependiendo de la porosidad del medio permeable. Se sabe que el caudal de salpicamiento es constante en todas las etapas que se produce esta lluvia, este flujo de agua superficial, este flujo subsuperficial. Vendrá a ser la diferencia entre caudal total de lluvia, el caudal superficial y el caudal de infiltración. Así, nuestros investigadores hicieron de que en la caja de pavimento se someta una lluvia simultánea por 1 hora para cada ensayo, y para las diferentes medidas se tomó el flujo superficial, el flujo subsuperficial, y analizando bajo la intensidad de su simulador de lluvia se conseguía tener un caudal de lluvia. Así se logró hacer unas diferentes tablas de cálculo como las que presento a continuación. Aquí podemos ver, por ejemplo, la tabla número 2. Esta tabla se basa en los resultados realizados con una pendiente del 1%, tanto para las dos intensidades mencionadas, la de 76.9 milímetros por hora y la de 117.7 milímetros por hora. 3 ensayos para cada una de las intensidades, y se nota un inicio de escurrimiento lento, es decir, de que ante una gran cantidad de lluvia se va a generar un tiempo menor para empezar con la infiltración. Pero ante una pendiente débil, la infiltración va a ser más lenta, y el proceso de infiltración empezará en el momento que se satura la capa localizada en la parte superior de todo ese conjunto, el conjunto de bloque arena. Hasta ahí se restringe la infiltración y inicia el escurrimiento superficial, el cual, como podemos ver en la tabla, empezó 2 minutos 55 segundos, que sería el tiempo en que toda la capa logró absorber la mayor cantidad de agua. Y el retardo de la aparición del escurrimiento se debe principalmente a la percolación del agua en la parte interior del conjunto de bloque arena. La percolación de agua es la dificultad que tiene un flujo para pasar por un medio poroso. Mientras que en la siguiente tabla podemos darnos cuenta que la pendiente, cuando ya es mayor de un 3%, el inicio del escurrimiento superficial y el inicio del escurrimiento subsuperficial son inversamente proporcionales. Es decir, el inicio del escurrimiento es más rápido, pero el inicio del escurrimiento subsuperficial se vuelve más lento. Se denota también que con el aumento de la pendiente se incrementan los flujos de escurrimiento subsuperficial. Se puede ver que el valor del caudal subsuperficial cuando la pendiente es del 1% es de 20% menor que cuando es una pendiente del 3%, y hasta 40% menor que en una pendiente del 5%. Esto se debe sobre todo a que el tubo de drenaje está colocado en la parte inferior, y ante una mayor presencia de escorrentía también va a producirse una mayor presencia de la necesidad de infiltrarse, entre todo intentar acumularse en un solo punto. Es como que si todas personas quisieran entrar sobre la misma puerta y van a comenzar a empujarse, van a entrar con una mayor cantidad de presión sobre ellas. Así mismo se puede analizar que en esta región se favorece el drenaje en ese punto, haciendo que la tendencia del agua sea que se concentrarse en ese punto.
También se puede analizar la tasa de escurrimiento superficial entre las pendientes del 3 al 5%, donde hay una diferencia de aproximadamente 18%, siendo la de pendiente de 5% mayor. Tomando en cuenta los valores de escurrimiento subsuperficial, podemos darnos cuenta de que para la pendiente del 1% se escurre menos que con pendientes del 3 y 5%, pero el caudal subsuperficial de la pendiente 5 llega a ser menor que la del 3%, algo bastante ilógico podría decirse, pero no de todo. Los autores de esta investigación dan diferentes ideas del porqué y son principalmente la variedad de intensidades por cada ensayo, las formas de asentamiento de los bloques, un aumento de la resistencia del suelo como medio poroso, incremento de la intensidad de entrada, entre otras. Pero principalmente se debe a que ante una pendiente excesiva, mayor cantidad de flujo se va a escapar como escorrentía superficial, pero una gran parte se va a infiltrar, siendo mayor cantidad de infiltrado que en una pendiente del 5%. Y por ello, según una investigación de Marchioni y Silva en el 2010, se ha recomendado de que la construcción de pavimentos no sea con más del 5%. Hay además que tomar en cuenta que la humedad del suelo disminuye la capacidad de percolación en el suelo. La conductividad del suelo también representa un factor importante a considerar, ya que a mayor conductividad se favorece la percolación vertical del agua, disminuyendo el escurrimiento subsuperficial. Y esto lo podemos analizar en las diferentes curvas. En estas dos podemos analizar el escurrimiento para las dos diferentes intensidades, para una pendiente del 1, del 3 y del 5% en cada una de ellas, en las que se puede notar cómo el escurrimiento superficial es similar en los dos, pero ante una mayor intensidad el escurrimiento es mucho más rápido. Aproximadamente a los 15-20 minutos se llega al punto máximo, mientras que en cambio para una intensidad de 76.9 milímetros por hora el punto máximo estaría llegando casi a los 30 minutos. En la siguiente gráfica podemos ver, por ejemplo, el escurrimiento en cambio subsuperficial, donde es más variable, más inestable, por decirlo así, la tendencia de las gráficas, donde las pendientes van a ser bastante diferentes en la parte de las intensidades, donde en una intensidad para una pendiente del 1%, por ejemplo, el escurrimiento subsuperficial va a ser bastante menor que el que tendría una pendiente del 3 o del 5%. Eso también se debe a por la dificultad que tiene el medio poroso de infiltrar el agua. La infiltración se va a notar por estas dos gráficas, mostrando de que la infiltración producto para una de 76.9 milímetros por hora llega a ser casi estable a los 30 minutos. Entre los 20 y 30 minutos comienza a tener una estabilidad, mientras que la estabilidad llega más pronto cuando es una intensidad tempranera, mostrando que a los 15-20 minutos ya se llega a un punto, ya no se permite más infiltración en todo el sistema poroso. Pues bien, con eso concluimos el análisis del paper, sin antes mencionar las conclusiones. Las conclusiones muy importantes a las que principalmente nos podemos abarcar a tres. La primera es de que el coeficiente de escurrimiento sin salpicadura se enmarcó en una media de 0.61. Contando el coeficiente con la salpicadura, hay que tomar en cuenta de que sería una escorrentía adicional, por lo de que el coeficiente se hizo en un rango de entre 0.74 a 0.89, marcando un promedio aproximado de 0.82. Es decir, este coeficiente no llega a ser tan impermeable como el concreto en sí, pero sí podemos decir de que el material de suelo cemento tiende a ser impermeable o un semipermeable con tendencia a la impermeabilidad. Una segunda importante es de que la intensidad, a mayor intensidad, es directamente proporcional a la existencia de mayores tasas de escurrimiento superficial, escurrimiento como infiltración y escurrimiento subsuperficial. La tercera conclusión a la que llegan nuestros experimentadores es de lo que se comprueba a la teoría de Michiotti, creada en el 2010, donde se dice de que para pavimentos no debe existir una mayor presencia de un 5% como pendiente. ¿Esto por qué? Se marcó de que de 1 a 3% la tasa de escurrimiento bajaba, lo cual era importante, marcándola en un 3% que el escurrimiento decaiga. Pero cuando hacíamos el análisis de 3 a 5%, pudimos observar de que el escurrimiento aumentaba su valor, por lo cual ya no se genera algo conveniente.
Con esas 3 conclusiones básicas damos concluido este análisis, este abordaje experimental muy interesante, que por cierto, si lo quieres leer completo, lo dejo aquí abajo en la descripción del video. Así que gracias, denle like, suscríbanse y compártanlo en bomba.